Ese momento de poca popularidad me duró más o menos hasta los 16 años, entre los 12, los 15, casi los 16 años. Creo que fue el momento de más frustración en mi vida y no podía estar peor. Dije, bueno, voy a hacer algo para resolver esta situación como sea. No sabía qué. Claro, en ese momento no tenía ningún recurso, no tenía ningún modelo de referencia, no me animaba a hablar con mis papás a que me mandaran a un psicólogo porque para mí era humillante en ese momento. Con mis papás en la adolescencia no tenía tanto feeling como para contarle algo personal. Tenía muy pocos amigos y los que tenía no sentía que podía confiar en ellos. Entonces no sabía qué hacer. No sabía cómo resolver la situación, pero dije, bueno, voy a hacer algo para resolverlo, como sea. Voy a transformar esta situación y empezaré a cambiar de a poco. Algo que dice Tony Robbins, que me gusta mucho, que después lo voy a nombrar, dice, hay dos motivadores al cambio. Dice, uno es la inspiración y otro es la desesperación. En mi caso fue más bien desesperación. La inspiración es cuando tenés una visión atractiva que decís, bueno, quiero hacer esto, quiero lograr esto, sueño con esto y lo quiero hacer realidad. La desesperación es cuando ya no podés más de una situación tan dolorosa que decís, bueno, basta de esto, peor no puede ser, voy a hacer lo que sea para cambiar esta situación. Y ahí es cuando tomamos la decisión de cambiar, y es cuando las cosas realmente empiezan a cambiar y cuando la vida te empieza, yo creo que te empieza a dar oportunidades. En ese momento me dio una segunda oportunidad, que en el quinto año de la secundaria, que es hasta sexto allá, tuve la oportunidad de empezar de cero, entre comillas, porque empezó de nuevo el grupo de mis compañeros. Nos agrupaban en ese momento por carrera. Yo iba a estudiar ingeniería, estábamos en ingeniería y creo que arquitectura, y mis compañeros de los primeros años de la secundaria, ninguno, primero que ninguno llegó hasta ahí porque habían dejado la mayoría, y segundo, los que estaban no iban a estudiar ingeniería. Entonces tuve la oportunidad, que para mí fue bueno, porque no me conocían, de estar en un nuevo grupo. Y estos compañeros, claro, no me veían como el nerd, ¿no? Cuando alguien te ve que te hace bullying, es difícil cambiar esa imagen. Pero yo empezaba de cero, entonces digo, bueno, voy a dar una imagen de cero. Y trataba de buscar lo que sea para conectar con mis compañeros. Ahí me empezó a gustar la música, que la verdad que la música fue una de las cosas que me ayudó a salir adelante, y una de las cosas que más me inspiró en ese momento y en mi vida en general. Y escuchaba música de rock en inglés, rock argentino, uruguayo, un poco de todo. Después empecé a escuchar otro tipo de música también. Me gustaba casi todo el tipo de música. Pero empecé con unos compañeros a intercambiar discos y CDs que había en ese momento. Empezamos a hablar de música. Y ahí realmente, a través de la música, empecé a tener la esperanza de hacer algún amigo, y ya siendo más grande, capaz que teniendo un poquito más de habilidades sociales. Me acuerdo que un disco que me influyó mucho hasta el día de hoy es el disco de Pink Floyd, The Wall, que es un disco que tenía mi madrina. No era tanto de mi época, mi madrina, que era un par de años más grande, tenía ese disco, el disco de vinilo. Me acuerdo que yo lo escuchaba cuando iba a la casa de ella, veía las fotos del disco y me parecía espectacular. Después me compré el disco, y cuando empecé a escuchar la música, empecé a ver las letras, algo de mí, dentro de mí cambió. Claro, el The Wall, el muro, yo pensé que era un muro físico, nunca había escuchado la canción en serio y había leído la letra. Cuando leo las letras me doy cuenta del concepto de The Wall. El muro era un muro emocional que construimos alrededor nuestro para protegernos de los demás, ya sea del bullying, de una mamá sobreprotectora, de los abusos, de los maestros, bueno. Y me di cuenta ahí que, primero, el creador, Roger Waters de Pink Floyd, el creador de ese disco, hay alguien que me entiende, porque a mí me estaba pasando justamente eso, me estaba aislando del mundo como un mecanismo de defensa, y en ese momento empecé a darme cuenta de lo que me estaba pasando. Y digo, bueno, no estoy solo, a alguien más le pasó esto, que tuve la idea de componer este disco, que además es tan popular, mucha gente se siente identificada, probablemente yo sea uno más de tantos. Y me di cuenta, como que hice un clic. Dije, bueno, si el muro lo construí yo, el muro lo puedo derribar yo. Y esa metáfora, no sé de qué forma, de alguna forma hizo clic en mi cabeza, que me dio esperanza y me dio fuerza para seguir adelante. Entonces, bueno, voy a ir tirando el ladrillo del muro uno por uno. Decía, bueno, cada vez que hablaba con mis compañeros, trataba de estar ahí, trataba de meter una cucharada, así decía, bueno, vamos a tomar mate a la randa. Bueno, chicos, yo voy con ustedes. Y armaba un grupo para estudiar, o sea, armaban un grupo, yo iba y me metía para estudiar. Empecé a, todo lo que podía, la oportunidad para sociabilizar, empecé a aprovecharla, y así empecé a hacer de a poco un grupo de amigos, y de a poquito, poco a poco, me empecé a sentir un poco cercano a lo que me había pasado antes, pero esta vez quizá un poco de manera más auténtica, no de manera así situacional, que se me dio casualmente, sino que esta vez yo mismo estaba empezando a sociabilizar un poco más. Me empecé a meter en actividades también, todo lo que me ayudara a sociabilizar lo hacía. Me acuerdo que en ese momento empecé un gimnasio, empecé a ir a más que un gimnasio, un club deportivo, el Club Neptuno en Uruguay, en Montevideo, que en ese momento era uno de los clubes deportivos más grandes, era enorme y era muy popular, iba mucha gente, y empecé a ir ahí, empecé a hacer aparatos, porque otra cosa de, siempre fui tremendamente flaco, me hacían bullying por ser flaco, y si hago aparatos, estoy un poco más grande, capaz que empiezo a confiar más en mí mismo, empiezo a ver mejor. Y
me acuerdo que ese gimnasio me dio también la motivación me di cuenta que tenía disciplina, que era perseverante, que iba todos los días o 4 veces por semana, entrenaba. Pasó un tiempo, pasó unos 2 años y me acuerdo que había, varios grosos en ese gimnasio que ya iban hace años ahí, me veían: Martín, estás grande, estás más grande, me decían. Y eso me dio confianza. Bueno, a ver, si me dice que estoy grande, porque debe ser verdad, habré ganado algo de músculo. Bueno, empecé a comer mejor, me empecé a cuidar más. Y la verdad que eso me empezó de a poco a cambiar y a sentir como antes. En los últimos años de la secundaria me fue bien, hice la especialización de ingeniería, que tenía mucha matemática. Como la matemática me gustaba, me terminó yendo bien y terminé pasando a la facultad de ingeniería, que a los 18 años ya estaba entrando a la facultad de ingeniería, que eso también fue otro paso importante en mi vida, que también me dio confianza, porque estar en la facultad de ingeniería ya me sentía como era un nivel más, estaba progresando académicamente, que me estaba yendo bien. Siempre tuve el apoyo de mis padres, que si necesitaba un material, si necesitaba un libro, si necesitaba un profesor particular, que varias veces lo necesité, me lo pagaban, no había ningún problema con eso. Así que, ya con un grupo de amigos, ya un poco más socializando, comencé a estudiar ingeniería. Después tuve una novia, después de un poco tiempo, ya me empecé a sentir más normal, que era normal, cosa que en la adolescencia no había sentido. La carrera de ingeniería la verdad que la hice bastante bien, porque la verdad que yo era aplicado, todo eso de la familia trabajadora, todo eso como que lo absorbí para bien, a veces no tanto para bien en algunas cosas, pero esto de que tenía que trabajar duro y esforzarme fue algo que capté de mi familia, de mi papá sobre todo, que lo veía trabajar bastante, y como que yo sentía que eso era algo que había que hacer y que algo que me iba a ir bien si yo me esforzaba, si yo realmente me dedicaba. Y la verdad que estudiaba un montón, porque la verdad que no me fue fácil la carrera de ingeniería, pero le dediqué, y con cierta facilidad que tenía para la matemática me terminé recibiendo joven. A los 23 ya estaba recibido de ingeniero, y un poquito antes de recibirme de ingeniero, más o menos un año antes, apliqué un trabajo que creo que eso fue naturalmente. Después me di cuenta que no quería trabajar para una empresa, pero en su momento digo, ya estoy grande, me estoy por recibir, voy a tener que empezar a trabajar. Voy a buscar trabajo en una empresa. ¿Qué empresa? Elegí postularme para IBM, porque además había salido un aviso de trabajo. Y IBM era el Google de ahora, que era una empresa muy prestigiosa para trabajar, muy buena para empezar a trabajar, porque te enseñaba mucho y te capacitaba muy bien. Entonces, voy a aplicar a IBM. Me terminaron contratando en IBM, y la verdad que fue una muy buena experiencia. Así que para esa edad que ya estaba recibido, ya estaba trabajando en IBM, y mi vida se estaba encaminando.